Muy buenas noches, amantes del derecho colombiano. Quien les habla, Paul Enson Alberto Marín Alvarado. Hoy vamos a hablar de términos, etapas y finalidades del procedimiento ordinario Ley 734 del 2002, Código Disciplinario Único. Principalmente, el procedimiento ordinario tiene dos grandes etapas, una de instrucción y la otra de juzgamiento. Dentro de la regulación que tiene el derecho disciplinario, señala que formalmente se inicia el proceso ordinario cuando el operador profiere auto de indagación preliminar. Principalmente tiene unas finalidades. El artículo 150 del Código Disciplinario Único busca verificar la ocurrencia de la conducta, verificar la misma que sea constitutiva de falta disciplinaria y verificar que no haya operado una causal de eximente de responsabilidad. Además de ello, verificar que con grado de aproximación del posible autor de la conducta. Si bien es cierto, la indagación preliminar se centra o busca o tiene sus características principalmente porque se centra según los hechos de la queja o que tenga iniciación de oficiosa, de manera oficiosa. Se caracteriza porque también citan al sujeto disciplinario para que cuente y relate qué pasó sobre los hechos reprochables o de los deberes funcionales que se le están constituyendo como falta disciplinaria. Es una etapa de contingente, pues solo se adelanta cuando existan dudas respecto del autor o autores de la presunta falta disciplinaria. Principalmente, la indagación preliminar tiene unos términos para adelantar. Estos términos son de 6 meses no prorrogables, pero se puede extender por otros 6 meses cuando se traten de conductas que afecten normas del derecho internacional humanitario o normas de derechos humanos. Una vez finiquitado la etapa preliminar, inicia una etapa de evaluación por parte del operador. Dentro de esa evaluación, el operador profiere dos tipos de decisiones. Un auto de archivo de investigación disciplinaria o auto de apertura del procedimiento ordinario. Una vez se haya proferido auto de apertura de investigación disciplinaria según el artículo 152, se debe notificar de manera personal o por edicto o por conducta concluyente al sujeto disciplinario. Además de ello, se debe notificar a la Procuraduría General de la Nación y a la personería correspondiente para que decidan sobre el poder preferente según el artículo 155, inciso segundo. Además, podemos observar que una vez agotada la etapa de apertura de investigación disciplinaria, el operador puede decidir si puede archivar la investigación disciplinaria o formular pliego de cargos según la directriz 007 del 2006, que señala que el término será de 15 días para que el operador disciplinable decida qué tipo de decisión tomar respecto al proceso. Si decide abrir pliego de cargos, aquí empezamos a hablar lo que ya veníamos hablando en el principio, sobre instrucción y juzgamiento. Entonces aquí comienza la etapa de juzgamiento en el proceso de pliego de cargos. Una vez el operador disciplinario haya decidido tomar la decisión de abrir pliego de cargos o auto de archivo de la investigación disciplinaria, el auto de archivo de la investigación disciplinaria procede cuando el sujeto disciplinario no cometió los hechos constitutivos de falta disciplinaria, o cuando exista una eximente de responsabilidad, o cuando la actuación no puede iniciarse ni proseguir. Bueno, hablaremos ahorita del pliego de cargos. El pliego de cargos, la procedencia de los pliegos de cargos se da cuando objetivamente se encuentra probada la falta disciplinaria y cuando existe una prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Mediante esta decisión de cargos no procede ningún recurso. El pliego de cargos cumple con unos requisitos formales que trae el artículo 163, los cuales son 8, los cuales vamos a hablar. Primero, la descripción y determinación de la conducta investigada con indicación de la circunstancia de tiempo, modo y lugar en que se realizó. 2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación concretando la modalidad específica de la conducta. 3. La identificación del autor o autores de la falta. 4. La denominación del cargo o la función que desempeñaba en la época de comisión de la conducta. 5.
el análisis de la prueba que fundamentan cada uno de los cargos formulados. Sexta, la exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o la levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 43 de este código. Séptima, la forma de culpabilidad. Y octava, el análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales. El pliego de cargos debe notificarse de manera personal y el caso se debe notificar al apoderado según el caso. Si transcurridos 5 días no ha logrado o no se ha logrado concurrir la notificación, se designará a un abogado de oficio y ahí entiende surtida la notificación personal. El pliego de cargos también tiene una característica y es que se puede variar y la oportunidad de variar va hasta la culminación de la práctica de prueba, hasta antes de que se falle en primera instancia o única instancia. Esta variación comprende o tiene su razón cuando exista un error en la calificación jurídica de la conducta o cuando exista una prueba sobreviniente. Ahora, una vez agotados el pliego de cargos, siguen ahora los descargos. Esta etapa, los descargos, es la etapa de la defensa jurídica que tiene el sujeto disciplinario. Los descargos tiene con ello fundamento el artículo 166, en el cual dice: término para presentar descargos. Notificado del pliego de cargos, el expediente quedará en la Secretaría de la Oficina de Conocimiento por el término de 10 días a disposición de sujetos procesales, quien podrán aportar y solicitar pruebas dentro del mismo término. El investigado o su defensor podrán presentar sus descargos. Es así que también se puede presentar la renuncia de la presentación de descargos por parte del investigador o de su representante. En ningún momento interrumpirá la actuación de trámite. Se puede tener en cuenta el artículo 168 respecto de los términos probatorios y que contempla que el funcionario, una vez cuando se haya cumplido en el término del artículo 166, resolverá sobre las nulidades y luego de ello ordenará prácticas de pruebas solicitadas siempre teniendo en cuenta la conducencia, la pertinencia y la necesidad. El juez de oficio podrá decretar y ordenar pruebas, pero estas deberán tener un término de 90 días. Las pruebas decretadas oportunamente dentro del término probatorio que no hubieren practicado o acordado en el proceso se evaluarán sin salvo teniendo en cuenta dos cuestiones en cuenta. Primero, cuando hubieran solicitado por el investigado o por su apoderado sin que el mismo no tuviera culpa o en su mera fuera posible su obtención. 2. Juicio del investigador constituyen que estas pruebas o elementos probatorios fundamentales para la determinación de la responsabilidad del investigado o para el esclarecimiento de los hechos. Bueno, luego del término probatorio viene la práctica de las pruebas. Habiendo las ya se hubiesen practicado dentro de las etapas de juicio disciplinario, el funcionario del conocimiento mediante auto y sustanciación ordena el traslado durante 10 días para que los sujetos procesales puedan presentar sus alegatos de conclusión. Para ello, el funcionario competente tendrá un término para fallar, que tendrá 20 días hábiles luego del vencimiento del término de los 10 días para los alegatos de conclusión. El contenido del fallo deberá siempre estar motivado y deberá contener 8 elementos, los cuales son la identidad del investigado, el resumen de los hechos, el análisis y la valoración de las pruebas en que se basan, el análisis de la valoración jurídica de los cargos con los descargos y los alegatos de conclusión presentados, la fundamentación de la falta, la razón de la sanción o de la absolución y análisis de culpabilidad. Además de ello, tendrá la exposición fundamental de criterios teniendo en cuenta la graduación de la sanción y la decisión de la parte resolutoria. El trámite en la segunda instancia, el funcionario deberá decidir dentro de los 45 días siguientes al recibimiento del proceso y si se considera necesario, podrá ordenar la práctica de pruebas y el término aumentará en otro tanto. Es importante tener en cuenta que el recurso de apelación otorga una competencia al ciudadano sí y solo sí es importante revisar únicamente los aspectos que hayan impugnado y aquellos otros que resulten indispensables objetivamente en la impugnación. Muchísimas gracias, que estén muy bien.